Llega la hora del programa más positivo y lleno de energía de la radio. Optimismo y buen humor. Conducido por una de las motivadoras de mayor éxito en México, la psicóloga Julia Pérez. Sabes dónde estás, te sientes deprimido por el que pasará, atrapado en un pasado que ya no está, clavado en un futuro que está por llegar, con laberintos en tu mente, en tu forma de pensar, te olvidas del presente y no hay a la paz, atormentado en un pasado que no has perdonado, vuelves para atrás, ya es hora de que tires la basura mental, ya no hay pretexto, no ves a alguien más, tú tienes el poder de transformar tu manera de vivir y de pensar, afuera la amargura, también el dolor, cambia la frecuencia, la dirección, recuerda que si tú estás aquí, porque está diseñado para ser feliz, diseñado para ser feliz, diseñado para ser feliz, diseñado para ser feliz, diseñado para ser feliz. ¡Qué maravilla, qué bendición! Está diseñado también para el amor, oh sí. Buenos días, gente bonita de esta ciudad. Estoy muy contenta de estar aquí en este programa Optimismo y Buen Humor. Y bueno, pues queremos darle la bienvenida y a nombre de nuestra queridísima anfitriona Julia Pérez. El día de hoy estoy frente a este micrófono, su amiga Ana Roa. Y bueno, también mandamos un saludo a nuestro amigo Gerardo Félix, este psicólogo que también está en el equipo de Optimismo y Buen Humor. Y bueno, ¿qué creen? El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque el tema es fabuloso. Noviazgo adolescente. Híjole, auxilio. Ya mi hijo quiere tener novio, ya mi hijo o mi hija quiere tener novio y estamos en esto y auxilio, o ya están en estos pasos. Entonces, ¿qué hacer? ¿De qué se trata? Y bueno, para esto tenemos como invitada en este programa a una gran amiga, la doctora Carmen Hernández. ¿Cómo estás, mi querida Carmen? Bien, listísima para empezar el programa. Padrísimo. Muchas gracias por la invitación. No, pues muy contenta además porque déjenme les comparto que además de ser una colega, porque las dos somos consultoras familiares, es una gran amiga mía. Entonces, bueno, pues qué mejor que estar en este tema del noviazgo adolescente. Y fíjate, Carmen, tú tienes 3 hijos adolescentes. Sí, exactamente. ¿Qué se siente? Justamente por eso es mi interés en este tema y estar estudiando y preparándome para enfrentar la situación que van a enfrentar mis hijos. Entonces, pues es un tema que todos los chicos están ahora enfrentando. Todos los chicos están empezando a tener relaciones con las amigas, o sea, conocerse. En la preparatoria, por ejemplo, los hijos que están en prepa, pues empiezan a buscar parejita y a ver cuál es la niña que me gusta, cuál es el niño que me gusta. Entonces, pues es un tema que tenemos que platicarlo con ellos, ¿no? Aquí lo importante es la confianza con los hijos y pues que ellos también tengan la libertad de preguntarte cosas que no sepan. Exactamente. Sobre todo eso lo hemos platicado porque déjenme les comparto que Carmen y yo hemos trabajado fuertemente con chicos en el área de sexualidad, adolescente, y ahora estamos trabajando esta área muy interesante, el área de noviazgo adolescente. ¿Y por qué? Pues precisamente porque todos tenemos a nuestro alrededor jóvenes, todos tenemos a nuestro alrededor adolescentes, y bueno, el noviazgo es una etapa inherente al ser humano. Y bueno, es importante mencionar que en la vocación del ser humano existen 3 tipos de área. Tenemos una vocación profesional, que es un llamado que todos tenemos, pero tenemos una vocación personal, que es igualmente un llamado, pero es un llamado hacia determinado tipo de estado de vida.
ya sea el matrimonio, ya sea la vida consagrada, independientemente de la religión que se profese, o bien la soltería. Y cuando el joven empieza en su corazón, generalmente es en la adolescencia, cuando empezamos a sentir esto en nuestro corazón, hacia qué estamos llamados, el joven, el adolescente, y desde la pubertad empieza desde los 10 años más o menos, empiezan a saber o a sentir en el corazón, sabes que lo mío es tener una relación de pareja. Yo tengo muchas ganas de tener una novia, un novio, y ahí es cuando los adolescentes empiezan en este maravilloso mundo del noviazgo adolescente, cuando empiezan a descubrir si para ellos es esta parte o esta vocación. Entonces el noviazgo es una etapa muy rica e intensa y es un tiempo hermoso porque precisamente aquí es donde experimentamos la ansiedad de encontrarnos con la otra persona. Entonces yo quiero que traiga a su mente a esos jóvenes adolescentes, ¿verdad? Que de alguna manera empiezan con esa ansiedad de tenerse, de encontrar a su, como le llamamos comúnmente, media naranja. Y bueno, aquí es donde sale a flote el lado más cursi, ¿verdad? Donde tú ves a los chicos desde sexto, quinto de primaria, incluso en la secundaria, en la preparatoria, que bueno, cuando llega el 14 de febrero explota en esa parte cursi, esa parte de los corazoncitos. Y aquí es donde el corazón parece dar un vuelco, ¿verdad? Cada vez que se empieza a pensar en el otro. Carmen, ¿qué pasa cuando el corazón empieza a dar ese vuelco? Cuando decimos por ahí, híjole, es que siento maripositas cuando viene la persona que me gusta. ¿Qué se siente? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que la adolescencia es un periodo de ajuste biopsicosocial de los chicos, y en el organismo, bueno, pues se presentan muchísimos cambios como la liberación hormonal, y diferentes tipos de hormonas empiezan a regular nuestro cerebro. Entonces, los chicos empiezan a tener estos cambios, secreción de hormonas que antes no tenían, y bueno, pues justamente las hormonas te hacen tener diferentes sensaciones y emociones. Es auténtico este cambio emocional y físico que empiezan a experimentar los chicos. Estos compuestos químicos y estas hormonas generan esas sensaciones extraordinarias, ¿no? Y el amor, bueno, pues es una de las sensaciones más impresionantes que puede disfrutar el ser humano. Hay que tomar en cuenta eso. Los chicos empiezan a tener estas sensaciones que nunca habían sentido en la infancia, por ejemplo, esa atracción. Se empiezan a producir con mayor intensidad las hormonas sexuales, empiezan a crecer las gónadas, es decir, los órganos sexuales de los chicos empiezan a desarrollarse y empiezan a producir las hormonas que son las que hacen que tengan estas emociones tan intensas, ¿no? Hablamos de neurotransmisores. Bueno, el cerebro es el que produce todos estos estímulos neurológicos, y si nos vamos al cerebro de los adolescentes, bueno, pues todavía no tiene un patrón establecido como los de los adultos. Los de los niños apenas empiezan a producir diferentes cantidades, como en diferentes etapas y por diferentes estímulos. Entonces, todo el proceso de enamoramiento, entre comillas, que presentan a esta edad, pues es una acción propiamente de los neurotransmisores cerebrales. Fíjate qué interesante. Qué interesante es eso. Todos son neurotransmisores que empieza a secretar el cerebro y definitivamente nos producen ciertas sensaciones, es decir, las hormonas y los neurotransmisores nos producen emociones. Eso es lo que empiezan a producir a nivel del cerebro, emociones diferentes. Excelente. Y por ejemplo, esta parte del neurotransmisor, platícanos un poquito qué son los neurotransmisores. Bueno, los neurotransmisores son sustancias que se producen en el cerebro. La mayoría se produce en el hipotálamo, que es un órgano que tenemos justo en el cerebro medio, en la mitad del cerebro. Y esos neurotransmisores son las señales que se dan entre las neuronas, o sea, es la forma de comunicación de las neuronas. Las neuronas, bueno, son las células que son las que nos permiten, por ejemplo, mover todo el cuerpo, tener actividad. Esas son las neuronas las que mueven, y todo está regido por el cerebro.
Al segregar estas sustancias de neurotransmisores se crea un cóctel químico. Wow. Es un cóctel literalmente. Entonces por eso es cierto cuando decimos, híjole, es que traemos la hormona, porque si a eso le añadimos, aparte de las hormonas, le añadimos los neurotransmisores. Claro, que al cuerpo le encanta, produce una sensación de euforia, una sensación de bienestar. Pues obviamente te hace adictivo, te hace sentir muy bien, te hace estar alegre, te hace estar activo, dinámico, y bueno, es algo que vemos muy bien, es una característica muy importante de la adolescencia, ¿no? Esa actividad, esa energía. Así tiene es. Mucho que ver con esa cantidad o esa gran cantidad de energía que tienen los jóvenes. Así es. Que parece que no se apagan. Fíjate, Ana, que ahora hay científicos que se especializan en esa área del cerebro que se llaman neurociencias. Entonces, las neurociencias estudian toda la parte cerebral y toda la parte hormonal. Y pues está definitivamente comprobado que todos estos neurotransmisores afectan en el comportamiento de los seres humanos, no solo de los adolescentes, también de los adultos y de todos los seres humanos en general. Afectan en el comportamiento. Entonces, si un chico está teniendo un comportamiento diferente, tiene que ver con sus neurotransmisores. Wow. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo afectan estos neurotransmisores en la conducta y en esa parte del deseo del adolescente de relacionarse, de tener ese noviazgo? Mira, la cantidad de hormonas son estimuladas por las neuronas, es decir, la neurona segrega esas sustancias, y al tener esas sustancias en la sangre, porque se liberan a la sangre, provoca ciertas emociones o ciertos sentimientos que nos llevan a experimentar un comportamiento. Entonces, las principales neurotransmisores que conocemos, o sea, el cóctel químico que hace que los chicos tengan estas sensaciones, primero que nada es la dopamina. Hay diferentes tipos de hormonas que son dopamina, norepinefrina, serotonina, oxitocina, feniletilamina, etcétera. Wow. Helen Fisher dice que somos una fábrica de drogas naturales. Fíjate que nuestro cerebro es una fábrica de drogas naturales, porque esto te hace sentir pues esa magia, deseo, obsesión, esa intensidad que tenemos de emociones, y todo es producido por el cerebro. Fíjate qué maravilla, padre, ¿no? Sí. Porque fíjate, cuando y aquí hago un paréntesis, tú mencionabas ahorita que todo esto, nuestro cerebro, es una fábrica de drogas naturales, y esto es maravilloso porque muchas veces, bueno, nuestro organismo mismo trabaja en favor de nosotros, cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos con apego y demás, generalmente esto genera una sensación de bienestar, ¿no? Así es. Una sensación de bienestar, y cuando nosotros intentamos, o cuando el ser humano busca la droga por fuera, es intentar llenar un vacío. Pero hoy estamos hablando de una droga externa, estamos hablando de una droga peligrosa, estamos hablando de buscar paliativos emocionales. Así es. Entonces no estamos hablando de esas drogas, sino estamos hablando de las drogas que se producen internamente. De manera naturalmente. Son de hecho opiáceos, o sea, exactamente. Que son exactamente... Las drogas sintéticas intentan producir el mismo efecto que tienen los neurotransmisores en el cerebro. Uh-huh. Así es. Intentan, pero no lo hacen. O si no, el periodo es muy corto y causa un daño irreversible en el ser humano. Qué interesante, ¿no? Es esto, porque efectivamente el comportamiento que empiezan a presentar los chicos es exactamente el tipo de droga. Por ejemplo, a un niño que tiene una novia, ¿no? Entonces, entre más el contacto con esta persona, en el momento en que ya no la llegan a tener, o que empiezan a notar que la persona se aleja, obviamente ellos sienten esa falta. Y esa necesidad esa necesidad del sentimiento. Y pues, ¿qué te puedo decir? Puede llegar hasta la muerte. Claro. O sea, pueden llegar hasta el suicidio. O sea, son esos temas pasionales que son reales. O sea, es real. Exacto. Lo que están experimentando. Cuando estamos hablando del noviazgo adolescente, eso quiere decir que no es nada más el sentir bonito, sino también debemos de tener como adultos una responsabilidad para hablar con el adolescente acerca de lo que puede pasar, de la maravilla del amor. Porque indiscutiblemente el amor es maravilloso.
El amor es maravilloso, ese apego que se genera, esa relación. Cuando estamos llamados al matrimonio, pues obviamente el noviazgo es una primera parte, ¿no? Es un inicio, pero y se necesita un vínculo fisiológico inicial. Así es, fisiológico totalmente. Te voy a platicar una parte bien interesante en cuanto a la física del cuerpo. Es que nuestros genes, cada persona, nuestros genes dan un olor particular. ¿Tiene que ver con lo que llamamos feromonas? Totalmente. Cada persona tenemos un olor diferente y ese olor es el que es capaz de despertar la atracción en otra persona o el rechazo. O sea, el olor que es, aparte es inconsciente, tú no sabes qué olor tienes tú y tampoco sabes que la otra persona te atrae por su olor. Pero es algo inconsciente y es una guía de nuestra conducta para la atracción. Y esto es, se refleja nuestro sistema inmunitario en este olor. De verdad. Así es, cómo es nuestra inmunidad. De cada persona es muy distinta. ¿Y qué es el sistema inmunitario? Es un sistema que tiene nuestro organismo como mecanismo de defensa, o sea, son nuestras células de defensa. Entonces, cuando se une con otra persona de unas células muy diferentes, ¿por qué buscan a alguien diferente? O sea, el sistema inmunitario te hace que te atraiga a otra persona de un sistema distinto al tuyo. Oye, qué interesante. Y bueno, amigos, estamos hablando el día de hoy de noviazgo adolescente, entonces llámenos al 3122-4126 y 3122-4577, porque aquí ya Lupita me está diciendo que nos vamos a corte. Sé optimista, si volteas hacia arriba encontrarás un arco iris lleno de posibilidades. Regresamos con Julia Pérez. Porque la vida es cuestión de actitud, continuamos con optimismo y buen humor. Julia Pérez. Y bueno, pues regresamos con ustedes aquí en su programa Optimismo y Buen Humor, y les recuerdo los teléfonos 3122-4126 y 3122-4577. Y también mandamos un gran saludo a nuestra anfitriona, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, Julia Pérez. Julia, te mandamos un gran saludo, igual a Gerardo Félix, nuestro otro compañero aquí en cabina. Y bueno, les recuerdo, el día de hoy está con nosotros la doctora Carmen Hernández, una gran oftalmóloga, y estamos compartiendo el tema noviazgo adolescente. Carmen, nos quedamos en la parte inmunológica. Ajá, bueno, te cuento, Ana, que las mujeres se sienten más atraídas por hombres con sistema inmunológico diferente al suyo. Y la razón es porque la descendencia que tendrían con esa pareja daría paso a un niño con un sistema inmunológico más fuerte. Fíjate, sería un niño capaz de sobrevivir. Entonces esta parte del olor de cada persona es algo que nos ayudaría a la perpetuación de la especie humana. Fíjate qué importante. Que claro, así es. Entonces, a veces conocemos a alguna persona y decimos, o sea, estamos en un grupo, por ejemplo, en un salón de 30 personas, y no con todos sientes esa química. Uh-huh. Te fijas, siempre hay alguien con que, ay, a mí este chico por alguna razón no me cuadra. Ajá, o al revés, no, tiene una atracción que es algo que no sé qué, y la misma gente dice, tenemos química. Exactamente. No tiene que ser el más guapo o la más guapa, no tiene que ser el más atractivo de ninguna manera, es una persona que tú no sabes por qué, pero te atrae. Y que tiene mucho que ver con la actividad de iniciarnos en el contexto previo al noviazgo. Siempre empezamos con un cortejo, con una, por ejemplo, estando en un grupo social, generalmente le llamamos que estamos con compañeros, ¿no? Con camaradas. Anteriormente le llamábamos camaradas. ¿Por qué? Porque venía de cámara, estar en la misma cámara, en el mismo cuarto o espacio físico, y generalmente me gusta mucho esto que mencionas, porque el ser compañeros, bueno, tiene que ver con esas aficiones, con ser compañeros en la escuela, en un equipo, en la oficina, en el viaje, en el transporte público, si somos vecinos y demás, pero ahí en ese compañerismo, en esa camaradería es cuando empieza lo que tú mencionas, ¿no? O sea, coincidimos en lugar y ahí literal empieza la química. Sentimos algo. Bueno, eso. Te voy a platicar. Carl Jung, que es un psicólogo suizo, decía, el encuentro de dos personalidades
es como el contacto que hay entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. ¡Qué maravilla! Químicamente, claro. Entonces, el hecho de tener a una persona cercana a ti hace que tu cuerpo y tus reacciones químicas internas cambien y se modifican. Entonces, se van haciendo, tú vas sintiendo esa sensación de atracción, de gusto, de alegría, y todo empieza simplemente con verlo o verla. Esa persona que te gusta ya no te es indiferente. Entonces, si llegas a algún lugar y estás, que ya te vio, ya la viste tú también, se acercó, empiezas a producir una serie de sustancias a nivel cerebral que te van haciendo sentir a gusto. Entonces, fíjate, me siento a gusto de verlo, me siento a gusto de estar cerca de esta persona. Ya te imaginarás si te toca la mano. Chispas. Así, chispas. ¿Y qué es lo que empieza a producir? El cerebro empieza a producir primero dopamina. Fíjate, esta hormona dopamina es la que dice, me siento bien contigo, necesito estar a tu lado y no sé por qué. Fíjate, esa hormona es la que empiezas a sentir ahí. ¿Por qué siento estas cositas cuando lo veo? Cuando se acerca, cuando se pone junto a mí. O sea, fíjate cómo empiezan los chicos a identificar la persona que los hace sentir bien. Cada emoción está impulsada por un neurotransmisor en concreto. Y este componente químico que libera el cerebro es el componente que enciende esas sensaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, la dopamina es una sustancia química relacionada esencialmente con el placer y con la euforia. Te digo, es en este sentido en que una persona te genera esta sensación indiscutible de bienestar, de estar a gusto con esta persona, que te sientes muy bien y que estás como alegre, te hace sentir como ninguna otra persona, ¿no? Estoy con las demás y pues estoy normal, pero con ella es con la que siento este chispazo de energía. O sea, las chispas, la hormona o el neurotransmisor que nos lo genera es la dopamina. Así es. Bueno, tenemos otra hormona muy interesante que se llama norepinefrina. Esta norepinefrina estimula la producción de adrenalina. Esta es una hormona, bueno, que hace que todo sea más intenso. Definitivamente es como el que enciende la máquina del coche, ¿haz de cuenta? Todo lo hace más intenso y sabemos que una persona nos atrae porque nos produce una montaña rusa de sensaciones. Wow. Y estas sensaciones son producidas por la norepinefrina. Así que es incontrolable esa sensación, empiezas a sentir cuáles son los efectos en el cuerpo de la norepinefrina y de la epinefrina. Son sudoración de manos, te empieza a sudar la frente, las manos, empiezas a tener un pequeño temblor incontrolable, y también tiene efectos pues a nivel cerebral que son muy importantes, como que ya no tienes tanto hambre, se te va el hambre, duermes un poco menos. Nuestro corazón empieza con una taquicardia, o sea, empieza a latir más rápido, empiezas a tener nerviosismo, te empieza a aumentar la respiración. Entonces, cuando tú estás cerca de una persona que te provoca esto, ahí es cuando dices que tienes química con esta persona. Fíjate y no te das cuenta que no todo mundo te lo da. O sea, no con todo mundo sientes este acelere del corazón. Y fíjate, a mí me llama muchísimo la atención porque como todos, yo creo que en algún momento el 99.9% de la población, yo creo que lo hemos sentido, esto que tú mencionas, ¿no? Cuando alguien te llama la atención, cuando alguien te empieza a atraer, y cómo todo empieza por el olfato, ¿no? Por esa parte que tú mencionabas, el olfato y la vista. Así es. En los chicos, entre más joven eres, la vista tiene mucho que ver. Por eso todos los chicos quieren estar guapos y arreglados, y las niñas, no, bueno, de 15 años no pueden salir sin la rayita del ojo, el pelo, se arreglan muchísimo. Nos acicalamos a esa edad, claro, ¿no? Pero a esa edad, o sea, no hay niña que no quiera estar guapísima entre los 15 y los 20 años, y todas están a la moda, y el último vestido, y se ponen el zapato, y ¿por qué es esto? Bueno, porque saben que la vista es muy importante. Entonces esa es la forma en que ellas atraen a los chicos también. Fíjate. Bueno, cuando se estimula el sistema de la noradrenalina, da una sensación de desbordante alegría. Entonces también es parte de un bienestar, y da efusividad, un nerviosismo desmedido.
te digo que llega al punto de quitar la sensación de hambre. O sea, es niños que empiezan a sentirse como que ya no tengo hambre, ya no quiero comer, no puedo dormir, mamá, no puedo dormir de la emoción. Así es. Bueno, tenemos otra hormona que es la feniletilamina. Esta es una hormona que, fíjate que interesante, hay alimentos muy famosos que producen esta sensación de la feniletilamina porque la contienen. Adivina cuál es, Ana. Como los carbohidratos. No. ¿O cuál? Uno famosísimo que es el azúcar. Del amor, el chocolate. El chocolate tiene este neurotransmisor que es la feniletilamina, es el que ayuda a producirla. Y cuando estamos enamorados, pues nos domina este componente. Tiene mucha similitud con las anfetaminas, fíjate, o sea, cuando alguna persona consume anfetaminas, que es una droga sintética, tiene justamente el efecto de esta feniletilamina. Y que combinada con la dopamina y con la serotonina, es la receta perfecta para un amor de película. De verdad. Así, un amor, ya sabes, apasionado. De esos apasionados, intenso, de película, literal. Este neurotransmisor hace que se intensifiquen todas nuestras sensaciones. Oye, Carmen, ¿eso quiere decir entonces que al momento en que el chico en la adolescencia o la chica empieza a sentir esas sensaciones por todo este cóctel químico hormonal que tú mencionas, que es maravilloso? Por eso, ¿qué tiene que ver esta parte bioquímica con el famoso primer amor? ¿Tiene algo que ver con el apego? Pues sí, claro que sí, y sobre todo porque es la primera vez que se enfrentan a estos sentimientos y a estas sensaciones hormonales. Entonces es como la gente que consume droga, por ejemplo. La primera vez, es una sensación impresionante. Y al seguir drogándose, la gente intenta buscar ese mismo primer sensación y no lo logra. Ya no lo logra, por no eso necesita cada vez más. Así es, entonces le subo la dosis y definitivamente nunca van a volver a tener esa primera sensación que es impresionante. Y lo mismo los chicos, como es la primera vez que se enfrentan a esto, entonces esas hormonas es la primera vez que tienen esa sensación de emoción, es la primera vez que su mente está pensando totalmente en la otra persona, porque la serotonina hace que sea tu objeto de obsesión la otra persona, ¿no? Estás pensando en ella, durmiendo, pensando en ella todo el tiempo. Entonces todos nuestros comportamientos son a nivel de nuestros neurotransmisores. Fíjate, y esta parte es fundamental que la conozcamos nosotros como adultos para entender lo que sucede para empezar, ahorita ni siquiera hemos mencionado tanto el corazón, sino para entender lo que fisiológicamente pasa con nuestros adolescentes. Yo creo que como adultos tenemos la obligación y tenemos, ¿por qué no?, el gusto y el llamado de comprender qué es lo que está pasando y qué le está pasando a nuestros adolescentes, ¿no? Por eso en la adolescencia todo esto, o sea, los chicos lo que buscan es estar con alguien y están en una etapa en la adolescencia, lo hemos platicado en las conferencias que hemos dado, mi querida Carmen, que bueno, en la adolescencia se busca tener una propia identidad, ¿no? Y a veces buscamos esa identidad a través de la otra persona. De ahí la importancia de que nosotros como adultos y que también los jóvenes, los adolescentes, conozcan qué es lo que está pasando con ellos mismos, que entiendan sus sensaciones, de dónde vienen, porque me ha tocado jóvenes que de repente no saben qué es lo que le está pasando. Entonces eso puede generar muchísima inseguridad, muchísima ansiedad. Entonces como adultos que sepamos qué hacer, que sepamos qué es lo que está pasando para poder apoyar de cerca a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, yo creo que es una parte muy interesante, ¿no? A ver, hijo, o a ver, estás pasando por esto, quiero que te entiendas, quiero que comprendas qué es lo que te está pasando fisiológicamente en tu cerebro, químicamente, para que también entiendas el siguiente paso, qué pasa en el corazón y qué se puede hacer. Así es, y bueno, lo que nos hace el estímulo hormonal es buscar a una persona que nos dé todas estas sensaciones. Entonces los chicos buscan a uno entre millones de personas. Entonces pon tú que encuentra al novio o a la novia. Y así se enamoran, tienen todas estas sensaciones increíbles, pero si se alejan o si lo deja o la deja, entonces creen que nunca van a encontrar a nadie más.
Fíjate. Pero no se dan cuenta que hay, ¿cuántos hay? Millones y millones de personas en el mundo que te pueden hacer sentir esta misma sensación. Entonces sí es algo grave saber que en nuestro estado, en Jalisco, la primera causa de muerte en chicos entre 15 y 20 años es el suicidio. Somos el primer el primer estado del país, el número 1 en suicidios adolescentes. Déjame platicarles que el 70% de estos suicidios son por causas amorosas. Entonces, esto ¿qué te es gravísimo. Claro, imagínate hasta dónde puede llegarte las hormonas a sentirte desesperado, literalmente como si te quitaran esa droga que tú necesitas para que el chico llegue a suicidarse. Oye, es que esto es impactante porque entonces sí es maravilloso la parte del amor, es maravillosa la parte de la bioquímica, pero también si no tenemos esa contención, fíjate, papá, mamá, si no tenemos esa contención hacia nuestros adolescentes, si no sabemos enseñarles cómo manejar las emociones, entender qué es lo que pasa y que si termina con la persona, con ese objeto de amor que habíamos platicado hace unos minutos, si termina no es el fin del mundo, ¿verdad? Que entienda que se puede sentir sumamente intensa esa relación, se puede tener un apego muy grande, pero no para que nos quitemos la vida. Esto es muy fuerte. Sí, claro, y es que los chicos piensan, nunca voy a encontrar a alguien igual, nadie me va a querer, o si me deja voy a estar solo toda la vida. Fíjate, qué interesante, Carmen, y bueno, pues aquí ya Lupita también nos está mandando a corte nuevamente, y seguimos platicando de esto en unos minutos regresando del corte, y te recuerdo nuestros teléfonos, 3122-4126 y 3122-4577. Llámanos a tu programa Optimismo y Buen Humor. Comienza tu día con una sonrisa y continúa con optimismo y buen humor. Julia Pérez. Sé optimista, si volteas hacia arriba encontrarás un arco iris lleno de posibilidades. Regresamos con Julia Pérez. Y regresamos con ustedes, gente bonita, en su programa Optimismo y Buen Humor. Y bueno, el día de hoy te recuerdo que estamos hablando de noviazgo adolescente con la doctora Carmen Hernández y tu servidora Ana Roa, ambas consultoras familiares. Y bueno, estábamos platicando hasta hace unos minutos acerca de que el suicidio adolescente, fíjense, son cifras alarmantes, el 70%, Carmen, nos compartías, que en muchas ocasiones la causa del suicidio en estos adolescentes entre 15 y 20 años son traumas amorosos, son situaciones amorosas. Y bueno, papá, mamá, ¿qué es lo que pasa en este momento? Porque el noviazgo sí es muy bonito y a veces lo alentamos, a veces lo rechazamos como adultos, pero hay que entender de dónde viene. Estábamos hablando previamente que obviamente se tiene una cuestión de bioquímica cerebral que es fascinante, indiscutiblemente, pero a nivel emocional, ¿qué es lo que pasa? Bueno, platicábamos también que el inicio de una relación llega con el compañerismo, ¿no? Primero coincidimos en un grupo, ya sea de escuela, ya sea de alguna afición, algún equipo, algún viaje, y de ahí se empieza, o el siguiente paso después del coincidir, el siguiente paso es la amistad. Y la amistad se escoge por afinidad, fíjate, es decir, con la compatibilidad que yo tengo con la otra persona. Y aquí es donde empieza, que tiene que ver con lo que tú mencionabas, empieza esta afinidad con la observación de la otra persona, ¿no? Con la conversación con la otra persona, cuando platicas y te sientes súper a gusto, ahí fisiológicamente, ¿cuál es el neurotransmisor que interviene? Bueno, las tres chispas que inician durante los primeros momentos de conocerse es la dopamina. Esa es la hormona del bienestar. Después se empieza a producir norepinefrina y feniletilamina. Esas son las tres neurotransmisores de donde viene el deseo, el nerviosismo, que poco a poco se va convirtiendo en pasión o en obsesión por la persona amada.
para estar más cerca de ella más tiempo, de estarla viendo todo el día. O sea, te fijas como los chicos no paran de comunicarse, de mandarse fotos. Es como una pequeña obsesión. Claro, exacto, y ahí es cuando por ejemplo está todo el tiempo en el WhatsApp, en el chat o en las redes sociales. Ajá. Anteriormente, cuando estábamos adolescentes tú y yo, pues era el teléfono, ¿verdad? 3 horas en el teléfono. Nuestros papás nos tenían que decir, ya cuélgale. A todos los que son papás ahora. Exacto, a todos, exactamente. Estar en el teléfono y de que quieres hablarle, quieres verlo. Porque tenías mucho que decir con esa persona que era tu amiga, tu amigo, y que tenías una afinidad muy padre. No, y que le estás descubriendo. Exacto. Y sabes que algo muy interesante también es que a través de la otra persona te descubres a ti mismo. Sabes tú quién eres, qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? ¿Qué busco en la otra persona? Y entonces, a nivel emocional, en esta parte de la amistad que escogemos por afinidad, pues también descubrimos que hay características, ¿no? De que empieza a ser única, aunque no exclusiva, es íntima, es decir, podemos compartir secretos, es fiel, queremos estar con esa persona, y entonces de la amistad surge la exclusividad. Claro, entre ese grupito de a lo mejor 20 amigos que son, empieza a surgir uno que es el que más te busca, el que más te llama, con el que quieres estar cerca. Así con es. el que se tiene esa mayor chispa, esa Así mayor afinidad, ¿no? Así es. Y aquí sí, esta relación de exclusividad es cuando ya se quiere pasar más tiempo con esa persona, ya se quiere estar en una relación mucho más, valga la redundancia, exclusiva, y aquí es donde da vida e inicia el amor, fíjate. Qué bonito. Así es, ya que una vez que empieza el amor, pues es toda esta cascada de químicos en el cerebro. Entonces, poco a poquito, conforme va pasando el tiempo, van siendo menos sensibles nuestro sistema nervioso a estos neurotransmisores, o sea, como que ya se acostumbran. Ahí es después de 5 años más o menos de estar junto con una persona, es cuando la gente dice, ya se me acabó el amor. Y fíjate, aquí con esto que tú mencionas, 5 años, aquí es donde un punto, papá, mamá, que es urgente que nosotros tomemos en cuenta. Cuando nosotros como adultos, a nivel emocional, fomentamos en los chicos en primaria, a veces desde kinder, mira mi consuegra, ya son noviecitos, y en la primaria también, vamos fomentando eso en las relaciones entre nuestros hijos, ¿verdad?, que están muy chiquitos, pues llega un momento en que si nosotros lo permitimos, obviamente el niño lo va a tomar, la niña lo va a tomar, ¿no? Pero no hay que olvidar que el noviazgo tiene un fin, tiene una finalidad. Sí, es maravillosa esta afinidad, esta búsqueda de la amistad, esta búsqueda de la exclusividad, es maravilloso tener novio, pero un noviazgo tiene un propósito, y ese propósito tiene que ver con su propio significado, fíjate, tiene que ver porque el noviazgo viene de nuevo. Si lo pudiéramos poner como en un sería como en equivalente en el latín novicius, no, como el noviciado, ¿no? Es ese periodo destinado para probar si sí o no. Por ejemplo, en la religión, el noviciado, o cuando tú quieres, si tu vocación es la vida consagrada, así es, el noviciado es para probar si realmente es eso, y el noviazgo es para probar si realmente para nosotros es el matrimonio o no, que tiene que ver con la vocación, ese llamado personal que mencionábamos previamente, ¿no? Entonces, cuando jugamos a novios, desde que estamos muy chiquitos, pues sí, esa cascada química, todas esas sensaciones son maravillosas, pero también, ¿qué le estamos haciendo a ese probar? Porque ya después nos quedamos como sin esa capacidad de asombro y sin esa capacidad de estar con otra persona. Y fíjate, yo recuerdo en alguna ocasión que escuchaba que el noviazgo era como si tuviéramos un pedazo de cinta Durex, ¿ubicas? De cinta adhesiva, ¿no? Ajá. Si tú lo pegas la primera vez, pega bastante fuerte. Así vamos a poner que te lo pegas en la palma de la mano. Te pega bastante fuerte. Pero cuando lo despegas, pues se trae en la cinta. Ya no pega igual para la segunda vez. No, claro, pero en la primera vez se trae tu cremita, tus células muertas, tus bichitos y demás. Lo vuelves a pegar en la palma de la mano de otra persona y ya no pega igual. Es cierto. Y lo vuelves a pegar en la palma y ya no pega igual. Y cada vez que lo pegas y lo despegas, se trae lo de una, lo de otra, lo de otra. Entonces, hasta que llega un momento en que llegamos a la edad adulta o a la juventud, por ejemplo,
y ese diurex ya no pega como la primera vez. Ya traes muchas cosas de otra. Ya traes muchas cosas, muchos olores de otras personas. De ahí la importancia de tener mucho cuidado con este noviazgo adolescente, no porque sea malo, sino hay que pensar que es lo mejor para el joven, que esté listo para una buena relación en un futuro. Y nos tenemos que ir a corte, así de rápido. Entonces, bueno, les recuerdo nuestros teléfonos, 3121-4126 y 3122-4577. Y bueno, les tenemos una sorpresa, que vamos a tener una conferencia, Carmen y yo, precisamente acerca del noviazgo adolescente, rompiendo mitos y construyendo realidades acerca del noviazgo adolescente. Esta conferencia es el próximo viernes 22 de marzo, ya este viernes, y bueno, pues más adelante les damos más información, así que llámenos. Regresamos. Comienza tu día con una sonrisa y continúa con optimismo y buen humor. Julia Pérez. Porque la vida es cuestión de actitud, continuamos con optimismo y buen humor. Julia Pérez. Y bueno, regresamos, este es su programa Optimismo y Buen Humor. Estamos en cabina, mi querida amiga, la doctora Carmen Hernández, y su servidora Ana Roa, ambas consultoras familiares. Y bueno, antes del corte les estaba comentando que justamente este viernes 22 de marzo tendremos una conferencia para jóvenes, para adolescentes, para chicos de 12 a 18 años, secundaria y prepa, y para los papás de los jóvenes, es decir, es para los dos, necesitamos estar papás en un mismo canal con nuestros adolescentes. Y esta conferencia justo se llama Rompiendo mitos y construyendo realidades acerca del noviazgo adolescente. Y mi querida Carmen, ¿qué es lo que vamos a ver en esta conferencia? Va a ser interesantísima, Ana. Ojalá puedan acompañarnos. Vamos a estar hablando de toda la parte química del noviazgo adolescente. ¿Qué es lo que están sintiendo los chicos? A mí lo que me encanta de esta conferencia cuando han venido los papás es que abre una ventana para la comunicación padres-hijos. Y eso es sumamente importante. Así es, te permite platicar directamente, a ver, ¿qué entendiste? Hablas con tu hijo, ¿qué entendiste de la conferencia? ¿Qué te gustó? ¿Tú qué opinas de esto? Entonces, ya teniendo esa base, los hijos empiezan a platicar de las situaciones que están viviendo cada uno. Claro, y eso lo vimos en el pasado mes de octubre, los meses octubre y noviembre del año pasado, que tuvimos las conferencias de sexualidad adolescente, que muchos papás y muchos adolescentes nos tuvieron la confianza de asistir, y bueno, vimos muy buenos resultados porque era una forma de tender ese puente con los hijos, con los adolescentes, de comunicación. Y bueno, yo creo que vale muchísimo la pena. Estaremos platicando acerca de esta parte bioquímica, que ahorita hemos platicado así por encimita, ¿verdad? De esta parte bioquímica, pero también de la parte emocional. Y sobre todo estrategias, qué sí se vale, qué no se vale, cuáles son las características del noviazgo. Estaremos viendo también las etapas del noviazgo, que aquí abro el paréntesis, y porque ya estamos en el último bloque, entonces aprovecho para mencionar que hay 3 etapas muy marcadas en el noviazgo. La primera es el apantallamiento, y es una etapa donde queremos estar pues dando esa mejor versión de nosotros mismos. Es como si quisiéramos darle un Photoshop a nuestra imagen, ¿no? Entonces, ese apantallamiento, bueno, pues son máscaras que se tienen, y después la segunda etapa es la de conflicto, donde ahí es cuando truenas o cuando aprendes a superar cualquier tipo de problema, y la tercera etapa de preparación. Entonces vamos a ir viendo de qué se trata cada una de estas 3 etapas, cuáles son los mitos que existen acerca de las relaciones de noviazgo en la adolescencia, qué hay que hacer, en qué nos tenemos que fijar, en qué tienes tú, papá, mamá, que sugerirle a tu hijo que se fije para escoger esa persona, también cuáles son esas claves. Hay que construir una realidad, porque hemos escuchado muchos mitos en la adolescencia, ¿no?, acerca del noviazgo, pero también hay muchas realidades que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las claves para vivir un noviazgo sano? Es también algo de lo que platicaremos. También cuáles son esas cosas que no tenemos que hacer en el noviazgo, los 10 nos
del noviazgo también vamos a ver. Entonces, es una etapa, esta parte del noviazgo adolescente, donde también nosotros como adultos tenemos que prepararnos, tenemos que estar enfocados y sobre todo tener estrategias, que yo creo que es lo más importante, Carmen. Así es, acompañar a tu hijo en cada etapa de su vida, y si esta etapa para él es una etapa definitiva, decisiva, porque pueden suceder muchas cosas, y que, o sea, pueden suceder cosas que pueden cambiar su vida, el rumbo de su vida. Exactamente. Y si tú no platicaste con él de lo que puede suceder, bueno, pues no le ayudaste como padre. Entonces, yo me quedé alarmada con lo que tú mencionabas de ese suicidio adolescente, ¿no? El 70% del suicidio adolescente entre chicos de 15 y 20 años es por situaciones amorosas. Entonces, aquí en Jalisco, no estamos hablando de otro país o de otra cultura, estamos hablando de Jalisco, cuestiones amorosas, desesperación. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudarle a nuestros hijos a contener? Yo creo que es algo importantísimo, porque no es nada más el decir, sí, ándale, te novio, esto, sí, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las estrategias? Y una de ellas lo comentábamos, bueno, es entender qué le está pasando a tu hijo, fisiológicamente, emocionalmente, tender un puente de comunicación. Esto, papá, mamá, es fundamental, definitivamente en este periodo de la adolescencia. Y también, fíjate, tener apertura, porque muchas veces papá, mamá decimos, o como adultos decimos, te prohíbo que tengas novio, cuando realmente el chico lo va a hacer a escondidas en muchas ocasiones. Entonces, tampoco es fomentarlo, pero también entender, platicar con el hijo. ¿Para qué quieres tener novio? ¿Qué estás buscando? ¿Ya conoces a este chico? ¿Por qué no mejor lo tratas? Porque hay quien menciona, hay un sacerdote que se llama Ángel Espinosa de los Monteros, que dice, tiene una conferencia muy interesante, si pueden buscarla en YouTube, la pueden encontrar, acerca del noviazgo, y menciona que el noviazgo ahorita en la adolescencia pues no tiene sentido, ¿verdad? Él dice, ahorita conoce, ahorita trata, y ya después escoges, ¿verdad? Entonces no es nada más quedarme aferrado a ese primer amor o a ese amor actual por todo lo que me hace sentir, sino también, bueno, cómo hacerlo, y ahí es donde entramos como adultos, ¿verdad? Entender esa parte y tener apertura. Así es. Y también ayudar a los chicos a que cumplan con sus obligaciones, o sea, si están aferrados, bueno, ayudarle a ver qué es lo mejor para ti. Claro, no, y saber que los chicos tienen un papel, o sea, es una etapa de su desarrollo. La adolescencia no es un momento de decidir con quién te vas a casar. Exactamente. Definitivamente no estás decidiendo, no es lo más correcto con quién te vas a casar, pues hay mucha gente que lo hace, pero no es el momento correcto. Claro, porque en cuanto a tu desarrollo físico, exacto. No es correcto estar pensando, me voy a casar en esta edad, definitivamente no. Pero como padres, pues tenemos que irlos guiando, decirles qué les toca en esta etapa. Entonces, en esta etapa es una etapa de preparación. Tienen que estudiar, prepararse para la vida, para tener un trabajo, a qué se van a dedicar la mayor parte de su vida. Y si se acompaña de este crecimiento emocional, bueno, también está muy bien, pero que no sea prioridad. Exactamente. Entonces, para cerrar, mi queridísima amiga Carmen, ¿qué te gustaría decirle a nuestros radioescuchas acerca de este tema tan maravilloso? Bueno, a mí me encantaría decirles, primero, que se vengan a la conferencia, es muy importante, les va a encantar, la verdad tenemos una dinámica muy agradable, tenemos mucha información que darles a los padres, y invitarlos a que se involucren en la plática con sus hijos. Esa sería mi prioridad, decirles a los padres, papá, platica con tu hijo, mamá, platica con tu hija, hablen de estos temas, que no sea como que, creo que mi hijo está teniendo un novio, pero no lo hablas directamente. No lo enfrentas. No lo enfrentas, ajá. Entonces, de ahí la importancia de tener estrategias y tener, pues, las herramientas necesarias para poder tener una plática y tener argumentos, ¿verdad? Y que también nuestros adolescentes entiendan lo que sí se vale y lo que no se vale en su edad, y si decidieran tener un noviazgo, bueno, ¿para qué lo quieren tener, verdad? Pero que lo tengan muy claro. Y bueno, ya para cerrar, mi querido radioescucha, le comento, le recuerdo que tendremos esta conferencia Rompiendo Mitos y Construyendo Realidades acerca del noviazgo adolescente. Es este viernes 22 de marzo, de 6 a 8 de la
noche, son 2 horas, en donde estaremos platicando acerca de estas estrategias para que se lleven a sus adolescentes. Y bueno, está organizada ustedes saben que pertenezco a CODI, Centro de Orientación para la Vida, y para pedir información hay que llamar al 3121-2005, repito, 3121-2005, o mandar un mensaje de WhatsApp al 33 13 27 66 57 para que pidan información, y nos encantará recibirlos. Esto será en el auditorio del Hospital Ángeles del Carmen y los esperamos. Entonces, Carmen, ¿dónde te pueden encontrar a ti como médico, como oftalmóloga? Ahí mismo en el Hospital Ángeles del Carmen, somos parte del Grupo Ángeles, y el teléfono del consultorio es el 3648-3436. Ahí también les podemos dar informes sobre esto. Excelente, y además si tienen, porque tú estás especializada en niños, ¿verdad? Así es. Entonces, soy oftalmóloga pediatra. Oftalmóloga pediatra, entonces si algo necesitan sus hijos pequeños, incluso también adolescentes. Sí, claro, hasta los 18 años. Hasta los 18 años, ¿verdad? Entonces te pueden llamar. Y bueno, cerrando esta parte, este programa tan bonito de noviazgo adolescente, me gustaría decirles que el noviazgo precisamente es una relación de amor entre 2 personas que buscan la comunicación entre ellos, superar las barreras o limitaciones materiales y en una donación de riqueza. Hay que ayudarnos a construir a partir de nuestra propia riqueza. Y bueno, el programa se ha terminado y no me resta más que decirles que los esperamos el día de mañana, ya con nuestra querida anfitriona Julia Pérez. Estará también nuestro querido psicólogo y compañero en cabina Gerardo Félix y su servidora Ana Roa. Los esperamos el día de mañana en su programa Optimismo y Buen Humor. Y nos despedimos recordándote que cada día es una obra maestra que tú construyes. No te pierdas la siguiente emisión de tu programa Optimismo y Buen Humor con Julia Pérez.